Mi familia se burló de mí por ser madre soltera. Mi tío dijo, nadie quiere mercancía dañada. Incluso mi madre se rió. Entonces el novio se puso de pie, caminó hacia mí y dijo, creo que deberían saber la verdad sobre quién pagó esta cena. La sala quedó en silencio total. El sonido de mis tacones golpeando el pavimento de la entrada del restaurante, el cielo resonaba con un ritmo seco y decidido, aunque por dentro mis piernas temblaban como si fueran de gelatina. Polanco brillaba esa noche. Las luces de las boutiques de lujo en la avenida Masaryk se reflejaban en los charcos que había dejado la lluvia de la tarde, creando un espejismo de oro y plata que siempre me había parecido tan seductor como falso. Apreté la mano de Dante, mi hijo de 6 años. Su palma estaba pequeña y cálida contra la mía, un ancla de realidad en medio de la tormenta de pretensiones a la que estábamos a punto de entrar. Mamá, me aprietas mucho, susurró Dante, mirándome con sus grandes ojos oscuros, esos ojos que eran lo único que me quedaba de un pasado que había luchado tanto por enterrar. Aflojé el agarre y me agaché para estar a su altura, alisando el cuello de su camisita blanca, una camisa que había planchado con esmero esa misma mañana. Escúchame bien, mi amor, le dije, tratando de que mi voz sonara firme y no quebrada por la ansiedad que me subía por la garganta. Vamos a cenar con la familia del abuelo Rogelio. Recuerda lo que practicamos. Di por favor, di gracias, si te sientes incómodo, solo aprieta mi mano 3 veces. ¿De acuerdo? Dante asintió solemnemente. A sus 6 años, tenía una madurez que ningún niño debería tener, una sensibilidad forjada por años de vernos a los dos solos contra el mundo. Él sabía, sin que yo tuviera que decírselo, que no éramos bienvenidos allí. Entramos al restaurante. El aire acondicionado nos golpeó de inmediato, cargado con el aroma de perfumes caros, cuero viejo y esa mezcla inconfundible de langosta y trufa que huele a dinero. El maitre, un hombre alto con un traje que probablemente costaba más que mi primer coche, nos miró de arriba a abajo. Su mirada se detuvo un segundo de más en mis zapatos. Eran simples, negros, sin marca visible. Luego miró a Dante. No sonrió. ¿Tiene reservación?, preguntó con ese tono arrastrado que la gente de servicio en estos lugares reserva para quienes consideran intrusos. Sí, a nombre del señor Rogelio Montemayor, respondí, manteniendo la barbilla alta. La ceja del hombre se alzó ligeramente, una microexpresión de sorpresa. Ah, la mesa del señor Montemayor. Por aquí. Síganme, por favor. Nos guió a través del laberinto de mesas. Pasamos junto a políticos que cerraban tratos en susurros, influencers que fotografiaban sus ensaladas con flash y parejas que no se hablaban, perdidas en sus teléfonos. Y entonces, al fondo, en la mejor zona de la terraza, los vi. Mi familia. O lo que quedaba de ella. Ocupaban una mesa larga, cubierta con un mantel blanco inmaculado que pronto se mancharía de vino y veneno. Eran ruidosos. Mi tía Valeriana reía con la boca abierta, echando la cabeza hacia atrás para mostrar su gargantilla de perlas, una risa ensayada que sonaba como cristales rotos. Mi prima Sabina, la razón de esta reunión, estaba de pie, posando para una foto con una copa de champán en la mano, haciendo esa mueca de labios fruncidos que ella creía que la hacía ver interesante. Y en la cabecera, presidiendo la escena como un emperador decadente, estaba mi tío Rogelio. Llevaba un traje azul eléctrico que brillaba bajo las luces cálidas de la terraza, y gesticulaba ampliamente con una mano mientras con la otra sostenía una copa de vino tinto como si fuera un cetro. Mi madre, Eulalia, estaba a su lado, encogida en su silla, asintiendo a todo lo que él decía con esa sumisión automática que me revolvía el estómago. Nadie notó nuestra llegada hasta que estuvimos prácticamente encima de ellos. Fue Sabina quien nos vio primero. Bajó su teléfono, y su sonrisa de Instagram se transformó instantáneamente en una mueca de desdén. Vaya, miren quién decidió honrarnos con su presencia, soltó Sabina, su voz lo suficientemente alta para que las mesas vecinas voltearan. La prima perdida. Pensé que no vendrías, Mireya. ¿No tenías turno en el call center esta noche? ¿O conseguiste que alguien te cubriera para venir a gorronear una cena gratis? Las risitas estallaron alrededor de la mesa como pequeñas explosiones controladas.
Mi madre levantó la vista, y vi el pánico cruzar sus ojos. Se llevó una mano al pecho, tocando el crucifijo de oro que siempre llevaba, como si eso pudiera protegerla de la incomodidad del momento. Hola, Sabina. Felicidades por tu compromiso, dije, ignorando el dardo envenenado. Mi voz sonó tranquila, mucho más tranquila de lo que me sentía. Ayudé a Dante a subir a la silla alta que el mesero había traído a regañadientes. Nos habían puesto en el extremo más alejado de la mesa, cerca de la puerta de servicio, el lugar reservado para los parientes pobres y los niños molestos. Rogelio dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Sus ojos, inyectados en sangre y vidriosos por el alcohol que ya había consumido, se clavaron en mí. Llegad tarde, como siempre, gruñó, sin molestarse en saludar. Supongo que el transporte público estaba lento hoy, ¿eh? Bueno, siéntense de una vez y no estorben. Y controla al niño. No quiero que empiece a correr como animalito de selva entre las mesas. Dante se encogió en su silla, pegando sus brazos al cuerpo. Sentí una oleada de calor subirme por el cuello, una mezcla de furia y dolor, pero la contuve. Había venido con un propósito. No iba a dejar que me sacaran de mis casillas antes de tiempo. Me senté y desplegué la servilleta de tela sobre mi regazo, tomando un momento para observar los detalles. El vino que estaban bebiendo era un gran reserva que costaba al menos 5,000 pesos la botella. Había 3 botellas vacías en la mesa. Los platos de entrada eran escargots y carpaccio de res bayo. Rogelio estaba gastando como si fuera un magnate petrolero. Sabía, con la certeza que dan los números y los documentos legales, que no tenía ese dinero. Sabía que su tarjeta de crédito estaba al límite, que su casa tenía 2 hipotecas y que su empresa constructora era un cadáver financiero que solo respiraba gracias a préstamos predatorios. Lo sabía porque yo era quien había comprado esa deuda esta mañana. Pero ellos veían mi vestido negro sencillo, mi falta de joyas, mi rostro lavado, y solo veían a la Mireya de siempre, la fracasada, la madre soltera, la oveja negra. Oye, Mireya, un favorcito, dijo Sabina, inclinándose sobre la mesa y chasqueando los dedos para llamar mi atención. ¿Te podrías mover un poco más a la izquierda? Es que tu vestido es muy oscuro. Y esa tela se ve un poco vieja, ¿no? Me arruinas la estética de las fotos. Ya sabes, el tema de la noche es oro y glamour. No miseria y depresión. Más risas. Mi tía Valeriana se cubrió la boca con una servilleta, sus ojos brillando con malicia. Claro, dije suavemente, moviendo mi silla unos centímetros. No quería arruinar tu foto, Sabina. Sería una pena que la realidad se colara en tu fantasía. Sabina me miró con los ojos entrecerrados, tratando de descifrar si la estaba insultando o no, pero su intelecto no daba para tanto. Se encogió de hombros y volvió a su teléfono. Mi madre aprovechó la distracción para mirarme. No había amor en su mirada, solo preocupación. No preocupación por mí, sino por el que dirán. Eulalia siempre había sido así, una mujer que vivía aterrorizada de la opinión de su hermano mayor. Para ella, Rogelio era la cabeza de la familia, el patriarca infalible, y yo era la mancha que no se quitaba. Sentí un roce en mi rodilla bajo la mesa. Bajé la mano y encontré algo de papel. Era un billete arrugado y húmedo. Lo tomé con disimulo y miré a mi madre. Ella tenía la vista fija en su plato de sopa, moviendo la cuchara mecánicamente. «Cómprale algo al niño», susurró sin mover los labios, como si fuera una ventrílocua del miedo. «Un juguete, o algo de ropa que no se vea tan usada. Que no se tanto la necesidad, hija. Por favor». El billete me quemó la piel. Eran 500 pesos. 500 pesos dados con vergüenza, con lástima, bajo la mesa como si fuera algo sucio. Ese gesto, más que cualquier insulto de Sabina o Rogelio, fue lo que me transportó violentamente al pasado. De repente, ya no estaba en el restaurante El Cielo. Estaba de vuelta en la sala de la casa de mis padres, 6 años atrás, con una maleta vieja a mis pies y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Tenía 26 años y el mundo se me había caído encima.
Estaba embarazada, el padre de mi hijo se había esfumado al enterarse, y yo estaba parada frente a mi familia buscando un refugio. Recuerdo el olor a humedad y a cera para muebles de esa sala. Recuerdo la cara de Rogelio, roja de ira, mientras caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Embarazada, había gritado Rogelio, su voz retumbando en las paredes. ¿De quién? ¿De algún vago? Mireya, por el amor de Dios. Eres una mujer. Sin un marido no eres nada. Y menos con un bastardo en la barriga. ¿Qué van a decir en el club? ¿Qué va a decir el padre Anselmo? Has arruinado el apellido. Miré a mi madre, suplicando con los ojos. Mamá, ayúdame, le había dicho. Pero ella solo lloraba en el sofá, retorciendo un pañuelo, incapaz de mirarme a la cara. Hija, Rogelio tiene razón, sollozó ella. Es una vergüenza muy grande. Quizás aún estamos a tiempo. El doctor Martínez es discreto. Podríamos solucionar el problema. Sentí náuseas. No por el embarazo, sino por el asco absoluto que me provocó su sugerencia. No voy a solucionar nada, les grité, abrazando mi vientre. Es mi hijo. Es un ser humano. Entonces lárgate, sentenció Rogelio, señalando la puerta con un dedo acusador que parecía una sentencia de muerte. Si cruzas esa puerta con esa panza, olvídate de que tienes familia. No verás ni un centavo de nosotros. Vas a volver arrastrándote en 2 meses, pidiendo perdón de rodillas cuando te mueras de hambre. Y me fui. Salí a la lluvia, arrastrando mi maleta, con el corazón roto pero con una extraña determinación ardiendo en mi pecho. Los años siguientes fueron un infierno que Rogelio y su séquito de hipócritas jamás podrían imaginar. Viví en un cuarto de azotea en la colonia Doctores, donde las paredes tenían moho y se escuchaban las ratas correr por el techo falso cada noche. Trabajé hasta que me sangraron las manos y se me nubló la vista. De día lavaba platos en una taquería, soportando el calor sofocante y el olor a grasa rancia que se impregnaba en mi piel y en mi cabello. De noche, cuando Dante dormía en una cuna improvisada hecha con cajones de fruta, yo estudiaba. Estudiaba finanzas. Devoraba libros de economía, aprendía sobre mercados bursátiles, criptomonedas y bienes raíces de remate. Usaba el wifi robado del vecino para tomar cursos online. Dormía 3 horas al día. Comía fideos instantáneos para que Dante pudiera tomar leche de fórmula y comer papillas de verduras frescas. Hubo noches en las que lloré de puro agotamiento, mirándome en el espejo roto del baño, viendo a una mujer ojerosa y pálida que apenas reconocía. Pero cada vez que sentía que iba a rendirme, recordaba la voz de Rogelio, vas a volver arrastrándote. Y eso me daba la fuerza para seguir 1 hora más, un día más. Poco a poco, el cuarto de azotea se convirtió en un departamento pequeño pero digno. Luego en una oficina. Fundé MS Ventures. Al principio era solo yo y una laptop vieja, buscando oportunidades que los grandes bancos ignoraban. Tenía un don para ver patrones donde otros solo veían caos. Invertí los pocos ahorros que tenía en una startup tecnológica que todos decían que fracasaría. No fracasó. Multipliqué mi dinero por 10, luego por 100. Empecé a comprar deuda de empresas en problemas, reestructurarlas y venderlas. Mi nombre, Mireya Sánchez, empezó a sonar en los círculos financieros de la Ciudad de México, pero siempre mantuve mi identidad oculta detrás de una red de abogados y representantes. Quería que mi éxito fuera mío, intocable, lejos de las garras de mi familia. Y ahora, 6 años después, estaba sentada frente al hombre que me había echado a la calle, sosteniendo un billete de 500 pesos que mi madre me daba como si fuera una limosna para un mendigo. Apreté el billete en mi puño hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Luego, con un movimiento lento y deliberado, lo dejé sobre la mesa, junto al plato de pan de mi madre. No lo necesito, mamá, dije suavemente, pero con una firmeza que la hizo parpadear. Cómprate algo bonito. O mejor, ahórralo. Podrías necesitarlo pronto. Ella me miró, confundida por mi audacia, pero antes de que pudiera responder,
un movimiento en la entrada del restaurante llamó nuestra atención. Era Efraín, el novio. El arquitecto prometedor, el trofeo que Sabina había cazado para validar su existencia. Entró en la terraza y se veía agotado. Llevaba un traje gris que le quedaba impecable, pero sus hombros estaban caídos, como si cargara el peso del mundo. Sus ojos escanearon la mesa con una mezcla de ansiedad y resignación, como un condenado caminando hacia el cadalso. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se detuvo en seco. Hubo un momento, un microsegundo suspendido en el tiempo, en el que vi el reconocimiento en su mirada. Sus ojos se abrieron ligeramente, y vi respeto. Hizo un amago de inclinarse, un gesto instintivo de deferencia. Mi amor, chilló Sabina, rompiendo el hechizo como un cristal estrellándose. Corrió hacia él, sus tacones repiqueteando en el suelo, y se colgó de su cuello, asegurándose de levantar la mano izquierda para que el anillo de compromiso brillara bajo la luz y todos pudieran verlo. Llegaste. Papá ya pidió el tequila, ese Don Julio de 1942 que tanto te gusta. Ven, siéntate a mi lado. Efraín forzó una sonrisa, pero era una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se dejó arrastrar hasta la silla junto a Sabina, pero mientras pasaba por mi lado, escuché que susurraba, casi imperceptiblemente, solo para mis oídos, buenas noches, señora Mireya. Señora. No Mireya, no prima. Señora. Era el tono que usaban mis empleados, mis socios, la gente que sabía quién era yo realmente. Rogelio, por supuesto, estaba demasiado ocupado sirviéndose otra copa de vino como para notarlo. Siéntate, muchacho, dijo Rogelio, dándole una palmada en la espalda a Efraín que casi lo tira sobre la mesa. Hoy comes y bebes a mi cuenta. Porque en esta familia, los hombres proveemos, los hombres de verdad sostienen el techo. Pero hoy el tío Rogelio invita a todo. Pide lo que quieras, mijo. Bebí un sorbo de mi agua, que estaba tibia. Observé a Efraín. Observé a mi madre. Observé a Sabina. Todos llevaban máscaras. Máscaras de riqueza, de felicidad conyugal, de superioridad moral. Yo también llevaba una máscara. La máscara de la pobre Mireya, la derrotada. Pero debajo de esa máscara, yo tenía los hilos de todos sus destinos en mis manos, apretados en mi puño. Y estaba a punto de decidir si cortarlos o no. Llegaron los platos fuertes. El desfile de ostentación continuó. Langosta termidor para Rogelio y Sabina, bañada en una salsa cremosa que olía a exceso. Cortes de ribeye importados para los tíos. Para mí y para Dante, el mesero trajo pechuga de pollo a la plancha con verduras hervidas. Era lo que Rogelio había ordenado para las visitas de segunda categoría. El pollo estaba seco y las verduras pálidas, pero no dije nada. Corté la carne para Dante en trozos pequeños. Bueno, familia, dijo Rogelio, golpeando su copa con un tenedor de plata. El sonido agudo cortó las conversaciones triviales sobre viajes a Miami y compras en Palacio de Hierro. Un momento de atención, por favor. Quiero proponer un brindis. Sabina se acomodó el cabello, preparándose para ser el centro de atención, su narcisismo brillando casi tanto como su anillo. Efraín miraba su plato como si quisiera desaparecer dentro de él, jugando con el puré de papa. Hoy celebramos que mi niña, mi princesa Sabina, se nos casa, empezó Rogelio, con la voz pastosa y arrastrada por el tequila que ya empezaba a hacer efecto. Y se casa bien. Con un arquitecto. Un hombre de futuro. Un hombre que construye, no que destruye. Rogelio se inclinó hacia Efraín, poniéndole una mano pesada y sudorosa en el hombro. Aunque, claro, Efraín tuvo sus problemitas el año pasado, ¿verdad, mijo? Casi pierdes el despacho. Casi te vas a la quiebra. Pero bueno, dicen que Dios aprieta pero no ahorca. Alguien allá arriba te ayudó. O tal vez fue solo suerte de principiante. Pero ya pasaste el susto, y ahora eres parte de la familia Montemayor. Aquí no dejamos caer a los nuestros, siempre y cuando sigan las reglas. Efraín tensó los músculos de la mandíbula. Sabía que le dolía que minimizaran su esfuerzo,
que atribuyeran su recuperación a la suerte divina y no a las noches sin dormir y al trabajo duro. Y más aún, le dolía que ignoraran la realidad de quien lo había salvado realmente. Pero lo importante, continuó Rogelio, alzando la voz para que toda la terraza lo escuchara, es que Sabina ha sabido elegir. Ha sido inteligente. Se ha mantenido pura, se ha mantenido en su lugar, esperando al hombre indicado. Una flor intacta para su jardinero. Rogelio giró su cuerpo masivo hacia mí. Sus ojos se clavaron en mi rostro con una mezcla de lástima fingida y desprecio real. Aquí venía. Yo sabía que venía. Era el momento del sacrificio ritual. No como otras, dijo, señalándome con el cuchillo de carne, la punta brillando peligrosamente. Miren a Mireya. 32 años. Sola. Con un hijo que, bueno, que no tiene apellido paterno, que no tiene quien le enseñe a ser hombre. La mesa quedó en un silencio sepulcral. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el tintineo lejano de cubiertos en otras mesas. Tío, por favor, empezó a decir Efraín, su voz ronca, pero Rogelio lo cortó con un gesto brusco de la mano. Déjame hablar, es la verdad, bramó Rogelio, sintiéndose poderoso en su crueldad. Hay que decir las cosas como son para que las nuevas generaciones aprendan, para que las primas más jóvenes no cometan los mismos errores. Mireya es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Es la advertencia viviente. Se rió, una risa que sonó como grava triturada en una hormigonera. Vamos a ser honestos, hombre a hombre, dijo mirando a los otros tíos en la mesa, buscando complicidad en su machismo. Los hombres de verdad, los hombres de valor y estatus, no buscan sobras. No buscan lo que otro tiró a la basura. El aire se congeló en mis pulmones. Mis manos se cerraron en puños bajo la mesa, clavándome las uñas en las palmas hasta sentir dolor. Nadie quiere mercancía dañada, continuó Rogelio, saboreando cada sílaba como si fuera el mejor vino. Es como comprar un coche, Efraín. Tú eres un hombre de mundo, tú me entiendes. ¿Tú pagarías precio completo, precio de agencia, por un coche que ya fue chocado? ¿Por un coche que tiene el kilometraje alterado y que además trae un remolque abollado atrás? No. Tú quieres el coche nuevo, con olor a limpio, con los asientos sin usar. Eso es lo que vale. Lo demás es chatarra. La metáfora era tan vulgar, tan deshumanizante, tan increíblemente hiriente que por un momento pensé que alguien intervendría. Pensé que mi tía Valeriana, que siempre hablaba de caridad cristiana, diría algo. Pensé que mi madre, la abuela de ese remolque abollado, saltaría a defendernos. Miré a mi madre. Ella tenía la copa de vino en los labios. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Y entonces, sucedió lo peor. Lo imperdonable. Ella se rió. Fue una risa corta, nerviosa, una risa para complacer a su hermano, para no ser el blanco de su ira, para seguir perteneciendo al círculo. Pero se rió. Ay, Rogelio, qué cosas tan ocurrentes dices, dijo ella, bajando la mirada. Esa risa rompió algo dentro de mí que pensé que ya estaba roto desde hacía años. Pero no, aún quedaba un hilo, un último nervio de esperanza filial, y ese hilo se acababa de cortar con el sonido de su risa. Dante soltó su tenedor. El ruido metálico resonó como un disparo en el silencio de nuestra esquina. Mamá, dijo con la voz temblorosa, sus ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener, ¿el señor dice que soy basura? El remolque es basura. Me agaché hacia él. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas, un tambor de guerra llamando a la batalla. Le tapé los oídos con mis manos, besando su frente, oliendo su cabello de niño, su inocencia que estos monstruos querían manchar. No, mi amor. Tú eres un tesoro. Tú eres lo más valioso del mundo. El Señor está enfermo del alma. No lo escuches. Nunca lo escuches. Me enderecé. Ya no sentía miedo. Ya no sentía vergüenza. Ya no me importaba la etiqueta, ni el que dirán, ni la familia. Solo sentía una claridad fría y absoluta, como el hielo seco.
Saqué mi celular de mi bolso con calma. Debajo de la mesa, escribí un mensaje rápido a mi abogado personal, el licenciado Vargas, un hombre que temía más a mi decepción que a la muerte. Ejecuta la cláusula 4 del contrato con Rogelio Construcción. Aceleración de deuda inmediata por insolvencia moral y financiera. Y bloquea las cuentas de crédito personales de los avales. Ahora. Sin piedad. Envié el mensaje y guardé el teléfono. Miré a Rogelio, que seguía sonriendo, satisfecho con su lección de vida. Disfrútalo, pensé. Disfruta estos últimos minutos de ser el rey, porque el trono se te acaba de deshacer bajo el trasero. Bueno, dijo Sabina, rompiendo la tensión con su voz chillona, evidentemente molesta porque el foco de atención se había desviado demasiado tiempo hacia mí. Ya basta de hablar de cosas tristes y de gente triste. Hablemos de mi boda. Efraín, cuéntales a todos de la luna de miel en Bora Bora. Cuéntales cuánto nos va a costar el hotel sobre el agua. Efraín no contestó. Estaba mirando a Rogelio con una expresión que nunca le había visto. No era miedo, no era respeto. Era asco. Puro y absoluto asco. Sus manos estaban apretadas sobre la mesa, sus nudillos blancos. Efraín, te estoy hablando, insistió Sabina, chasqueando los dedos frente a su cara como si llamara a un perro. Despierta. Efraín se puso de pie. La silla chirrió violentamente contra el suelo de mármol, un sonido que hizo saltar a mi madre. ¿A dónde vas?, preguntó Rogelio, molesto por la interrupción. Siéntate, no he terminado el brindis. Todavía tengo que hablar de la dote. Efraín no se sentó. Caminó lentamente alrededor de la mesa. Sus pasos eran pesados, decididos. Pasó de largo a Sabina, que lo miraba con la boca abierta. Pasó de largo a Rogelio, que lo seguía con la mirada inyectada en sangre. Y se detuvo justo detrás de mi silla. Efraín, ¿qué haces?, chilló Sabina, su voz subiendo una octava por la histeria. Vuelve aquí. Te vas a ver ridículo parándote ahí con ella. Efraín puso una mano en mi hombro. No fue un gesto romántico. Fue un gesto de protección. De solidaridad. De un guerrero reconociendo a otro en el campo de batalla. Creo que todos deberían saber algo, dijo Efraín. Su voz no era fuerte, no gritó. Pero tenía un filo de acero, una autoridad moral que hizo callar a toda la terraza. El silencio cayó sobre la mesa como una losa de plomo. Incluso los meseros se detuvieron con las bandejas en el aire, sintiendo el cambio en la atmósfera. ¿Saber qué?, preguntó Rogelio, entrecerrando los ojos, tratando de enfocar a Efraín a través de la bruma del alcohol. Siéntate, muchacho, estás borracho. El vino se te subió a la cabeza. Estás haciendo el ridículo. No he bebido ni una gota, respondió Efraín con calma. Y ese es el problema, Rogelio. He estado demasiado sobrio esta noche. He estado viendo y escuchando cada palabra. He visto cómo tratan a esta mujer. He visto cómo disfrutan humillándola. ¿A Mireya? Sabina soltó una carcajada incrédula, una risa que sonó histérica. ¿Por qué te importa ella? Es una perdedora. Es la vergüenza de la familia. Mírala. Ni siquiera puede pagarse un vestido nuevo para mi fiesta. Efraín metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Sacó un papel doblado. Era una factura larga, detallada. Y sacó otro documento, uno con un sello oficial azul y una carpeta de cuero. Perdedora, repitió Efraín, saboreando la palabra con ironía. Tío Rogelio, usted acaba de decir que nadie quiere mercancía dañada. Que ella no vale nada. Que es un coche chocado. Efraín lanzó la factura sobre la mesa, con un movimiento de muñeca despreciativo. El papel voló y aterrizó suavemente justo frente al plato de langosta a medio comer de Rogelio. Esa es la cuenta de esta cena, dijo Efraín. 140,000 pesos. Incluyendo sus 3 botellas de clase azul,
los cigarros cubanos que pidió para el postre y la propina del 20% que usted nunca deja porque dice que el servicio es para sirvientes. Rogelio miró el papel, confundido, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Y qué? Yo invito. Yo soy Rogelio Montemayor. Yo pago. Tengo crédito. No, Rogelio. Tú no pagas, dijo Efraín, y su voz bajó a un tono gélido. Tu tarjeta American Express Centurión, esa negra que tanto te gusta presumir, fue rechazada. 3 veces. Hace 20 minutos. El gerente vino a buscarme discretamente al baño para decirme que si no pagábamos, llamaría a la policía. Iban a sacarte de aquí esposado por fraude. La cara de Rogelio pasó del rojo congestionado a un púrpura alarmante. Se aflojó el nudo de la corbata. Mentira, gritó, golpeando la mesa. Es un error del banco. ¿Saben quién soy? Mañana mismo haré que despidan a ese gerente. No es un error, continuó Efraín, implacable. ¿Y saben quién pagó la cuenta? ¿Saben quién salvó a esta familia de terminar la noche en los separos de la delegación? Efraín señaló hacia mí. Su dedo no temblaba. Fue Mireya. Todas las cabezas giraron hacia mí al unísono, como si fueran títeres macabros movidos por los mismos hilos invisibles. Sabina tenía la boca tan abierta que casi tocaba el plato. Mi madre se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Mireya, susurró mi tía Valeriana, con los ojos desorbitados. Pero si ella trabaja en un call center. Ella no tiene ese dinero. Seguro usó una tarjeta robada. No, dijo Efraín, cortando la estupidez de raíz. Ella no trabaja en un call center. Efraín abrió el segundo documento. Lo desplegó sobre la mesa, empujando las copas de vino para hacer espacio. Era el acta constitutiva de una empresa, con sellos notariales y firmas en tinta azul fresca. El año pasado, cuando mi despacho de arquitectura estaba en quiebra, cuando todos ustedes, mi nueva y amorosa familia, me dieron la espalda porque decían que yo era una mala inversión, que era un perdedor, apareció un fondo de inversión llamado MS Ventures. Me inyectaron 5 millones de pesos de capital semilla. Me salvaron la vida, la carrera y el honor. Efraín miró a Rogelio directamente a los ojos, sosteniendo la mirada del viejo hasta que éste tuvo que bajar la vista. Yo nunca conocí al dueño de MS Ventures. Todo fue a través de abogados en Santa Fe. Hasta hace un mes, que vi una firma original en un documento legal de renovación. Las iniciales eran MS. Y el nombre completo estaba abajo. Mireya Sánchez. El nombre quedó flotando en el aire, pesado, denso, innegable. Mireya es la dueña de MS Ventures, sentenció Efraín. Ella es la inversionista ángel más agresiva, inteligente y exitosa de la ciudad en este momento. Ella es quien pagó mi deuda. Ella es quien, indirectamente, pagó el anillo de diamantes de 2 quilates que tú, Sabina, llevas en el dedo y presumes en Instagram como si fuera un trofeo de caza. Sabina miró su anillo como si de repente se hubiera convertido en una araña venenosa. Se lo intentó quitar, jalando con desesperación, pero sus dedos estaban hinchados por la sal de la comida y el pánico. Eso es imposible, gritó Rogelio, golpeando la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos. Ella no tiene dónde caerse muerta. Mírala. Mira su vestido viejo. Es una muerta de hambre. Fue mi turno. Dejé de cortar el pollo de Dante. Dejé el cuchillo y el tenedor alineados perfectamente en el plato. Me limpié las comisuras de los labios con la servilleta de tela, despacio, con la elegancia que ellos creían que me faltaba. Me puse de pie. No grité. No necesitaba gritar. El dinero susurra, pero el poder, el verdadero poder es el silencio que controlas, la calma en medio del huracán. Tío Rogelio, dije. Mi voz era tranquila, modulada, la misma voz que usaba para despedir a un CEO incompetente o para cerrar un trato multimillonario. Este vestido que llamas viejo es un prototipo de seda japonesa hecho a medida por un diseñador en Tokio. Es minimalista,
se llama lujo silencioso. Cuesta más que el coche en el que llegaste. Ese coche que, por cierto, ya no es tuyo. Saqué mi teléfono, que había estado vibrando suavemente sobre la mesa, y lo puse con la pantalla hacia arriba. Estaba en una videollamada activa. Hola, se escuchó una voz desde el altavoz del teléfono. Era grave, profesional y terriblemente seria. Era el licenciado Vargas. Licenciado, ¿está hecho?, pregunté, mirando fijamente a Rogelio. Sí, señora Sánchez, respondió la voz, clara y fuerte, resonando en el silencio de la terraza. La notificación de embargo precautorio ha sido enviada y ejecutada. El banco ha congelado los activos de Rogelio Construcción por incumplimiento de pago de la deuda que MS Ventures adquirió la semana pasada. Y las cuentas personales del señor Rogelio y la señora Eulalia también han sido bloqueadas como avales solidarios. La Casa de las Lomas está oficialmente bajo custodia judicial a partir de este momento. Rogelio se puso pálido, de un color gris ceniza que contrastaba horriblemente con su traje azul. Se agarró el pecho con una mano, boqueando como un pez fuera del agua. Parecía que le iba a dar un infarto, pero yo sabía que era puro teatro, el último recurso del manipulador acorralado. ¿Compraste mi deuda?, balbuceó Rogelio, su voz convertida en un susurro ronco. ¿Tú? Compré tu deuda, confirmé, cruzándome de brazos. Porque el banco la consideraba basura. Activos tóxicos. Nadie la quería. Irónico, ¿no? Tú me llamaste basura a mí, dijiste que nadie quiere lo que está dañado. Pero resulta que tu empresa es la única basura aquí. Y yo soy la recicladora. Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa. Rogelio se encogió en su silla, haciéndose pequeño, insignificante. Dijiste que nadie quiere mercancía dañada, tío. Bueno, tengo noticias para ti. En el mundo de los negocios reales, no en tus fantasías de nuevo rico, cuando algo está dañado y no tiene arreglo, se liquida. Se desmantela. Y yo acabo de liquidarte. Estás en bancarrota, Rogelio. No tienes nada. Ni casa, ni coche, ni empresa. Solo tienes esa botella de vino vacía y tu orgullo roto. Miré a mi madre. Ella estaba llorando, con las manos cubriéndose la cara, pero esta vez no eran lágrimas de víctima manipuladora. Eran lágrimas de terror puro. Mireya, hija, gimió ella a través de sus dedos. ¿Por qué no nos dijiste? Somos tu familia. Somos tu sangre. ¿Familia? Me reí, una risa seca, sin alegría, que cortó el aire. Mamá, te reíste. Hace 10 minutos, cuando él llamó a tu nieto, a tu propia sangre, un remolque abollado y basura, tú te reíste. Preferiste humillar a tu hija y a tu nieto para complacer a tu hermano y mantener tu estatus prestado. Me incliné sobre la mesa, apoyando mis manos en el mantel blanco, invadiendo su espacio personal. El dinero no cambia a las personas, mamá. Solo las desenmascara. El dinero amplifica lo que ya eres. Y hoy, por 140,000 pesos, he comprado la verdad de todos ustedes. Y, ¿sabes qué? Me salió barato. Es la mejor inversión que he hecho en mi vida. El caos se desató en cámara lenta, como una película de desastres. Sabina empezó a hiperventilar, su respiración sonando como silbidos agudos. Papá. Haz algo. Dile que es mentira, gritaba, agarrando las solapas del saco de Rogelio y sacudiéndolo. Mi boda. ¿Qué va a pasar con mi boda? Tengo invitados internacionales. No puedo cancelar. Rogelio no le contestó. Me miraba a mí con ojos de perro apaleado, su arrogancia disuelta en un charco de miedo. Mireya, mijita, su voz temblaba patéticamente. Estaba borracho. Tú sabes cómo soy. Soy un viejo tonto, hablo de más. Pero somos sangre. La familia es lo primero. No puedes hacerme esto. Voy a ir a la cárcel si me embargan ahora por fraude fiscal. Tengo 60 años, Mireya.
Moriré en la cárcel. Deberías haberlo pensado antes de evadir impuestos durante 5 años y usar el dinero de la empresa para pagar tus viajes y tus vicios, respondí, impasible. Mis auditores encontraron todo, Rogelio. Cada factura falsa, cada empleado fantasma. Tienes suerte de que solo te esté quitando el dinero y las propiedades, y no te esté entregando a la fiscalía con un moño de regalo, todavía. Eso depende de que tan rápido desalojes mi nueva casa. Rogelio intentó agarrar mi mano, sus dedos sudorosos rozando mi piel. Me aparté como si tuviera una enfermedad contagiosa. No me toques, dije. Efraín, gritó Sabina, buscando desesperadamente a alguien a quien culpar, alguien en quien descargar su frustración. Tú tienes la culpa. Tú y tu estúpida honestidad. ¿Por qué tenías que decir nada? Podríamos haber seguido igual. Podría haberme casado y luego arreglábamos esto. Efraín la miró con una tristeza profunda, una decepción que iba más allá de lo romántico. Se quitó el anillo de compromiso de su propio dedo, una banda de platino sencilla. Luego, con suavidad pero con firmeza, tomó la mano de Sabina y le quitó el anillo de diamantes que yo había pagado indirectamente. No, Sabina, dijo Efraín. No podíamos seguir igual. Porque yo no quiero vivir una mentira. Y definitivamente no quiero que mis hijos tengan un abuelo como ese, un criminal y un abusador. O una madre que valora más una fiesta y una foto en Instagram que la dignidad humana de su propia prima. Dejó los anillos sobre la mesa, junto a la factura. El sonido metálico fue definitivo, un punto final. Se acabó, Sabina. No hay boda. No hay viaje a Bora Bora. Y sinceramente, espero que algún día encuentres algo real en tu vida, porque todo esto, señaló la mesa, las joyas, la comida, a su padre, todo esto es falso. Sabina soltó un alarido desgarrador y se dejó caer en la silla, llorando como una niña caprichosa a la que se le ha roto el juguete más caro. Pero nadie se movió para consolarla. Todos estaban demasiado ocupados contemplando su propia ruina. Me giré hacia Dante. Él estaba mirando todo con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada detalle. Pero no estaba asustado. Me veía a mí. Y por primera vez en su vida, no veía a su mamá triste, preocupada o pidiendo perdón por existir. Veía a su mamá fuerte, poderosa, una leona defendiendo a su cachorro. Dante, recoge tus colores, dije, extendiendo mi mano. Nos vamos. Sí, mamá. Dante saltó de la silla, guardó sus crayones en su estuche de Spiderman y corrió a mi lado, feliz de escapar de allí. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí una mano huesuda en mi brazo. Era mi madre. Mireya, susurró, aferrándose a mi manga. ¿A dónde vas? ¿Me vas a dejar aquí? No tengo cómo volver a casa. Rogelio no puede conducir así, está en shock. Y nos bloquearon las tarjetas. No tengo dinero para el taxi. La miré. Vi sus arrugas, el maquillaje corrido por las lágrimas, el miedo en sus ojos. Durante años, esa debilidad, esa victimización constante había sido mi prisión. Yo había aceptado sus migajas de amor porque pensaba que era lo único que merecía, que era mi deber de hija cuidarla aunque ella no me cuidara a mí. Pero el deber se había terminado. Pide un Uber, mamá, dije, soltándome de su agarre con suavidad pero con decisión. Y usa el billete de 500 pesos que me diste bajo la mesa. Debería alcanzarte para llegar a tu casa, mientras todavía tengas casa. Mireya. Soy tu madre, gritó ella, con la voz quebrada por la desesperación, intentando usar la última carta que le quedaba, la culpa. Te di la vida. Me diste la vida, asentí, mirándola por última vez. Pero yo me tuve que inventar todo lo demás para sobrevivir a la vida que tú me diste. Yo me tuve que criar sola, tuve que sanar sola y tuve que triunfar sola. Adiós, mamá. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Mis tacones resonaban en el suelo de madera de la terraza con un ritmo constante, fuerte, seguro. Sentía las miradas de los otros comensales, pero ya no me importaban. Ya nada de eso importaba.
Efraín nos alcanzó en la puerta del restaurante, respirando agitadamente. Señora Mireya. Mireya, corrigió, deteniéndose frente a nosotros. Gracias. Y perdón. Perdón por haber tardado tanto en hablar. Perdón por haber sido parte de esto, aunque fuera por silencio. Lo miré. Era un buen hombre. Un poco débil al principio, tal vez, cegado por el brillo falso de mi familia, pero había encontrado su columna vertebral cuando realmente importaba. Había sacrificado su relación, su comodidad y su estatus social por hacer lo correcto. Eso valía mucho. No me debes nada, Efraín, le dije. La deuda de tu empresa está cancelada. Eres libre. Considéralo mi regalo de no boda. No es por el dinero, dijo él, negando con la cabeza. Es por la lección. Hoy aprendí qué tipo de hombre quiero ser. Me sonrió, una sonrisa triste pero genuina, libre de la carga que había llevado toda la noche. ¿Puedo invitarles un helado a ti y a Dante? En otro lado. Lejos de aquí. En algún lugar donde sirvan comida de verdad y la gente sonría de verdad. Miré a Dante. Él asintió con entusiasmo, sus ojos brillando ante la promesa de azúcar. Un helado suena bien, dije, sintiendo como mis propios hombros se relajaban por primera vez en toda la noche. De chocolate. Salimos a la calle Presidente Masaryk. El aire de la noche estaba fresco, limpio después de la lluvia. Las luces de la ciudad brillaban, pero esta vez, no me sentía pequeña ante ellas. Me sentía parte de ellas. Me sentía dueña de mi propia luz. Atrás, en la terraza de El Cielo, mi familia se quedaba con sus deudas impagables, sus mentiras descubiertas y su vergüenza pública. Yo me llevaba lo único que importaba, a mi hijo, mi dignidad intacta y un futuro brillante que yo misma había construido, ladrillo por ladrillo, lágrima por lágrima, dólar por dólar. Ellos se rieron de mí por ser madre soltera. Me llamaron mercancía dañada, coche chocado, basura. Pero al final, la madre soltera, la oveja negra, la desheredada, fue la única que salió de esa cena con la cabeza alta, caminando hacia la libertad. Y eso, queridos amigos, vale más que todo el oro, todos los diamantes y todos los apellidos compuestos del mundo. Esa noche, mientras Dante dormía en su cama, tranquilo y ajeno a la tormenta que habíamos dejado atrás, me senté en mi balcón con una copa de vino. Mi propio vino, pagado con mi propio dinero, en mi propia casa que nadie me podía quitar. Mi teléfono no dejaba de sonar sobre la mesa de cristal. Mensajes de mis tías pidiendo explicaciones, diciendo que no entendían, que por favor reconsiderara. Mensajes de voz de Rogelio, pasando de la súplica patética a la amenaza velada y volviendo al llanto de borracho. Mensajes de mi madre diciendo que le dolía la cabeza, que le iba a dar algo, que necesitaba medicinas y que yo era una hija ingrata por abandonarla así. Los miré iluminar la pantalla, uno por uno. Y uno por uno, los borré. Bloquear. 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 Fue la sensación más liberadora de mi vida. Más excitante que ganar mi primer millón. Más satisfactoria que comprar mi casa de contado. Cortar el cordón umbilical tóxico, quemar el puente que solo servía para que ellos cruzaran a robarme la paz, fue el verdadero éxito. A veces, en el silencio de la noche, me pregunto si fui demasiado dura. ¿Debería haberlos perdonado? Debería haber pagado la cena, sonreído ante sus insultos y haberme ido en silencio, dejándolos en su ignorancia feliz, permitiendo que siguieran viviendo en su burbuja de mentiras. Luego recuerdo la cara de Dante cuando le dijeron que era basura. Recuerdo sus ojos llenos de lágrimas y confusión. Y sé, con cada fibra de mi ser, que hice lo correcto. La tolerancia hacia la familia tiene un límite, y ese límite es la dignidad. Ese límite es la salud mental de mi hijo. No le debo lealtad a quien me desprecia. No le debo respeto a quien me humilla. No le debo mi sustento a quien me deseó la ruina. Hoy, MS Ventures sigue creciendo. Estamos expandiéndonos a nuevos mercados. Efraín abrió su propio despacho independiente hace un mes, le va muy bien, tiene proyectos honestos y seguimos siendo socios,
y buenos amigos. A veces viene a cenar con nosotros, y Dante lo adora. Sabina, bueno, escuché a través de conocidos que tuvo que vender su cuenta de Instagram y su ropa de marca para pagar algunas deudas de tarjetas de crédito. Trabaja de recepcionista en un gimnasio. Y Rogelio, digamos que está aprendiendo a vivir con mucha humildad en un departamento rentado en una zona que antes ni siquiera se atrevía a pisar. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar la balanza. Soy Mirella. Soy madre soltera. Soy una mujer usada según mi tío. Pero soy la dueña de mi destino. Soy la arquitecta de mi propia felicidad. Y si alguien allá afuera está pasando por lo mismo, si alguien te ha hecho sentir menos por criar a tus hijos sola, por empezar de cero, por ser diferente, por no encajar en el molde que te impusieron, quiero que sepas esto y que lo grabes en tu corazón. Tu valor no lo define un anillo en el dedo. No lo define un apellido. Tu valor no lo define la aprobación de tus padres o de la sociedad. Tu valor es lo que tú construyes cuando el mundo te dice que no puedes. Tu valor es la fuerza que encuentras cuando estás sola en la oscuridad. Así que deja que se rían. Deja que hablen. Deja que te subestimen. Tú sigue trabajando. Sigue construyendo. Sigue amando a tus hijos. Y cuando llegue el momento, cuando tengas todas las cartas en la mano, enséñales quién manda. Enséñales que la mercancía dañada es, a veces, la más valiosa de todas, porque ha sobrevivido al fuego y se ha convertido en acero puro.